Cordial saludo a todos los que en este momento nos ven a través de estas cámaras de televisión. Del Evangelio de San Lucas. Dijo Jesús: imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche diciéndole: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle. Y el otro desde dentro le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Os aseguro que si no se levantan a dárselo por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que le dé una culebra a su hijo cuando le pide pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero invitarlos a que nos adentremos hoy en un elemento esencial de la vida cristiana. Ese elemento esencial es la oración. Podemos decir muchas definiciones de oración. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Santa Teresa dice: es elevar el corazón a Dios con gritos y cantos de júbilo y también con reclamos. También dice Santa Teresa que orar es hablar de amor con aquel que sabemos nos ama. Entonces un primer elemento que quiero dejarles y quisiera que hoy lo aprendieran es que orar es diferente a rezar. La oración mueve el corazón y en la oración se une la mente, los labios y el corazón. En el rezo a veces solamente nos quedamos moviendo los labios, pero no el corazón. Cuando uno reza y el rezo no se vuelve oración, se cansa. Pero cuando el rezo se hace oración, no cansa. San Juan de la Cruz tiene una frase muy preciosa para decir que el que ama no se cansa ni cansa. Nosotros, si oramos, estamos hablando con Dios y hablando con aquel que sabemos nos ama. El texto del Evangelio de Lucas del capítulo 10 y 11 está en el contexto en que Jesús se va aparte a orar. Y entonces pues los apóstoles se inquietan: enséñanos a orar. Y él empieza a decir: primero, cuando oren digan Padre nuestro. Y después sigue el texto que acabamos de escuchar sobre el amigo inoportuno y sobre que siempre hay que orar, hay que llamar, hay que tocar para que nos hable. Entonces un primer elemento que nos vamos a grabar hoy: orar no es igual a rezar. La gran mayoría de los fieles cristianos católicos no oramos y por eso no nos convertimos. En cambio usted
reza mucho y rezamos mucho. Van a decir, padre, entonces es muy malo rezar. No, pero qué bueno que el rezo que hacemos fuera un rezo que saliera del corazón. El rosario o el salmo que usted lee antes de acostarse o la oración que se sabe de memoria, en fin. Orar entonces es hablar con Dios. Primer elemento que tenemos que tener bien claro. Segundo elemento, para poder orar es necesario que tengamos la experiencia de un Padre, de Dios como Padre. Miren, uno con quien habla como de las intimidades y con confianza, con el amigo. Usted con una persona que no tiene amistad, no le va a contar sus cuitas, como dicen los tolimenses y los habitantes del Huila. No, usted le cuenta al amigo, con el que tiene confianza, le cuenta sus intimidades, sus dificultades, sus problemas, sus proyectos, sus triunfos, en fin. Yo digo que desgraciadamente, y en eso tal vez tenemos mucha culpa nosotros los sacerdotes, de que no hemos tenido la experiencia de un Dios misericordioso. Cuando a David Dios le mandó a decir por Gad que iba a haber 3 castigos para él, para que escogiera, por haber hecho el censo en Israel, David dice, escojo aquel que viene de Dios, porque Dios es compasivo. David tiene la experiencia de que Dios es compasivo. Miren, es una gran realidad, quizá a muchos de ustedes también les pasó igual. En mi familia, yo soy de un hogar campesino, 15 hijos, y pues nos enseñaron lo que mi papá y mi mamá sabían. Y de Dios, a Dios le teníamos, era como miedo. Recuerden estas expresiones, de pronto los que están un poquitico más maduros en la vida y en años se acordarán. Uno, que uno no podía decir qué nube tan negra, porque desde la nube le contestaban a uno, más negra tendrás tu alma. O por ejemplo, yo a veces me le robaba las arepas de mote a mi mamá. Y mi mamá me decía, cuidado, es mentiras, porque Dios le está anotando en el cuaderno, Evelio se le robó una arepa a la mamá. Esa experiencia, o mejor, esa idea que tenemos nosotros de Dios, es la que nos impide en muchas ocasiones orar. Para poder orar es necesario que miremos a un Dios como el Papa Francisco nos lo insistió tanto y lo sigue insistiendo en el año de la misericordia. Dios es misericordioso. Dios no se cansa de perdonarnos. Primero me canso yo de pedir perdón que Dios de perdonar. Entonces, por eso a veces no oramos. Por eso nos cuesta tanto la oración. Porque no tenemos una buena relación con Dios. Mejor, no experimentamos que Dios es un Padre lleno de misericordia y lleno de perdón. Entonces yo no le puedo decir a usted, háblele a Dios con confianza, porque usted no tiene a Dios, no tiene confianza con Dios. En la vida humana tenemos ejemplos por montones, pero es muy lindo cuando la gente aprende a decir o a hablar con Dios con confianza. Yo conocí un joven, un adolescente de 10º grado en el municipio de Río Negro, que todos los días iba al templo y de rodillas, se demoraba 5 minuticos de rodillas. Y algún día yo le pregunté, ¿a qué vienes todos los días? Vengo a saludar a Chuchito. Vengo a saludar a Chuchito. ¿Cómo así? Así yo vengo y lo saludo, le digo que amanecí muy bien, que muchas gracias por la vida, que cuide a mi mamá, que cuide a mi hermanita y que me vaya bien en clase hoy. Hoy tengo examen de química, por ejemplo, algún día me dijo eso. ¿Qué significa eso? Ese joven tenía un concepto y una experiencia de que Dios era un ser cercano, no un Dios por allá lejano. Es bien simpático que a veces la gente, por ejemplo, comulgue en una misa y después de la misa se vayan para una imagen. No, usted tiene a Dios en su corazón.
arrodíllese, góceselo, sienta la experiencia de que Dios está en usted, no por allá. Ni lo miremos por allá tan lejos, que ay, Dios mío, es que eso es imposible. O lo miremos como un Dios que nos va a castigar, que nos va a destruir, que qué miedo, ¿cierto? Miren, ustedes lo dicen con frecuencia, ay, padre, yo le tengo mucho miedo a la muerte. ¿Y por qué? Porque la cuenta Dios. No, si yo hago la tarea, si yo cumplo con mi tarea, ¿por qué voy a tener temor de llegar a la casa del Padre? Entonces, que nos quede en esta primera parte de este programa dos cositas claras. Primero, orar no es igual a rezar. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar de amor con aquel que sabemos nos ama. Y en segundo lugar, para poder hablar con Dios, tenemos que tener confianza con Él. Como el amigo inoportuno del Evangelio que escuchamos de San Lucas, que llegó a medianoche. ¿Quién llega a medianoche y pide un favor a otro? El que es amigo. Uno, si esa persona es desconocida, yo no le voy a tocar la puerta para que me haga un favor. Tiene que ser amigo mío. Dios es ese. Dios tiene que ser mi amigo para poder hablarle como amigo. De lo contrario, nunca seré capaz de orar, de elevar mi corazón a Él y de dedicarle a Él el momento del día o el de la noche o al atardecer del día, en fin, y darle gracias. Vamos a una pausa comercial y continuamos. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. No andes en contravía, cuida tu vida. Mi perro lo hace por necesidad, yo lo recojo por educación. No juegues a la luminaria, las puedes dañar y además te arriesgas a lastimarte. Los pequeños gestos cuentan. Yo boto la basura en su lugar. Cuidemos la semipeatonal. Cuidemos la semipeatonal. Cuidemos la semipeatonal. Yo cuido la semipeatonal. Conecta, patrimonio de todos los guarceños. Los jóvenes nos vemos por Conecta. Estás viendo Conecta, patrimonio de todos los guarceños. No te despegues. Sigue con nosotros. Conecta, patrimonio de todos los guarceños.
Bueno, continuemos. San Irineo habla de que la oración es para el cristiano lo que es el oxígeno para la sangre y la sangre para el cuerpo. Miren lo importante. ¿Qué le pasa a la sangre si no hay oxígeno? Coagula. ¿Qué le pasa si la sangre no circula en el cuerpo? Un infarto, nos morimos. Eso mismo nos puede pasar en la vida de la fe y en la vida de cristianos católicos. Cuando no oramos, la vida se nos va muriendo. Entonces, tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que ser hombres de oración. Y miren, lo mejor de todo es que la persona que ora es una persona que empieza a cambiar su vida. Porque Dios va mostrando caminos. En la iglesia ahora hemos tratado y se ha tratado de que la gente aprenda a orar con la palabra de Dios. Se llama la Lectio Divina. Y es a partir de un texto bíblico hacer una meditación y una oración de ese texto. Porque ese es ya en otro programa nos podemos ver para que hablemos un poco de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Pero qué importante que nosotros aprendamos que la oración es esencial para la vida de la fe, para la vida de la gracia. Por eso a veces la vida de la gracia y la vida de la iglesia vive tan estancada de momentos, de circunstancias, porque no oramos. Y por eso, si a una parte de mi cuerpo no le llega la sangre, no circula la sangre, pues vienen todas las consecuencias que todos sabemos nos puede pasar. Entonces, retomemos un poco. Orar no es rezar. Orar es hablar de amor con aquel que nos ama. Y para poder orar, tenemos que tener confianza con Dios. Yo sé que ese es un proceso que tenemos que hacer, porque es que yo fui uno que tuve que hacer ese proceso, porque en mi casa aprendí de un Dios castigador, de un Dios juez, de un Dios que se gozaba cuando me iba mal. No, Dios es un papá, Dios es un papá. Miren, un niño se acerca con la confianza y la inocencia de su vida al corazón de papá o de mamá para suplicarle, para agradecerle, tantas cosas. Usted y yo también somos niños en la vida de oración y nos acercamos a Dios. Nos tenemos que acercar a Dios con un corazón de niño. Pero entonces, si decimos que la oración es esencial, es necesario orar siempre. Digamos, también otro paralelo, el jardín, por ejemplo, los arbolitos o las maticas de jardín que tenemos en nuestras casas, van volteando donde está la luz. Las que son de sombra, a pesar de que sean de sombra, comienzan a voltearse para donde entra la luz. Digámoslo así, mi corazón va cambiando y yo me voy convirtiendo en la medida en que yo soy capaz de orar. Ustedes dirán, padre, entonces ¿qué hace uno para orar? Es tan sencillo como tomarse un vaso de agua. Usted para tomarse un vaso de agua no necesita nada, solamente tener el vaso de agua y tomarse. Hablar con Dios es tan sencillo como usted sentarse antes de dormir o cuando se levanta y sentarse en la cama, abrir las manos, decirle, Señor, gracias por este día, gracias por el trabajo que me diste, gracias por el alimento, gracias por mi esposa, por mi hijo, por mi padre. Es tan fácil, porque es que es hablar con alguien que me quiere y uno le habla al corazón. Ustedes se encuentran con un amigo, pasan por el almacén o por un negocio donde está su amigo. Ustedes, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hubo de la vuelta en Medellín? ¿Qué hubo de aquello? Eso es. A Dios también le gusta que le contemos lo que nos pasa, lo que necesitamos, lo que nos duele, los sufrimientos, en fin. Entonces, ¿para qué orar?
Y la respuesta prácticamente ya se las di. Orar, primero para estar llenos de Dios y segundo para santificarnos. La oración nos va santificando. La oración nos va haciendo hombres nuevos. San Pablo dice, escribiéndole a los romanos, que el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Por qué? ¿Para qué orar? Para llenarme de Dios y para progresar en santidad de vida. ¿Por qué nosotros a veces vemos la santidad como una cosa por allá, casi que muy difícil de llegar a ser? Porque nos falta mucha oración. Nos falta mucha oración. A mí me agrada mucho en estos días que llevo aquí entre ustedes contemplar en el templo personas que se van de rodillas al pie del sagrario a estar allá. Muy precioso. Y traigo a la memoria la escena que le pasó al santo cura de Ars con un campesinito que llegaba todos los días al templo al atardecer del día. Y llegaba, pero no llevaba el áncora de la salvación, la camándula, las novenas propias de ese tiempo para orar. Y algún día el padre santo cura de Ars se le arrima y le dice, ¿usted a qué viene al templo? Y él le dice, no, yo vengo a orar. Y entonces le preguntó el padre, pero si usted no trae nada para orar, ¿cómo así que usted viene a orar? Y este campesino, con su ropa campesina, le responde, es que él me mira y yo lo miro. Qué respuesta tan preciosa, tanto que el santo cura de Ars no tuvo otras palabras para decir, sino inclinar la cabeza. Qué bueno que eso lo hiciéramos nosotros como cristianos católicos, tuviéramos la capacidad de contemplar. Vamos a empezar ya no para este primer viernes, sino para los primeros viernes en el año, tener un espacio de unas 2 o 3 horas de oración de contemplación, que vamos a contemplar al Señor, solamente a verlo, a hacer la del campesino, Él me mira y yo lo miro, solamente eso. Las bendiciones, las gracias que nos dará el Señor serán abundantes, tanto para uno que ora como para la familia y en fin. La iglesia necesita de gente orante. Ustedes recordarán que nuestros padres y abuelos hacían la media hora, la oración de reparación. Orar para llenarnos de Dios y para convertirnos. Orar, hablar con Él, contarle a Él, comunicarnos con Él. Es bien interesante. Orar para que Dios nos bendiga. Ustedes recordarán del libro del Éxodo, cuando la batalla con los amalecitas, que Moisés oraba y cuando Moisés tenía las manos en alto y las bajaba, perdían los israelitas, pero cuando las alzaba, ganaban los israelitas. Orar siempre. Orar porque Dios está ahí con nosotros, porque está tan cerca de nosotros que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso. Orar porque Él le gusta que oremos, que hablemos con Él. Vaya pues la invitación a todos. Haga la experiencia allá en su casa, con sus hijos. Alguna vez visitando un hogar me impresionó que me invitaron a almorzar y el que hizo la oración para bendecir la mesa fue el niño, que era el niño como de 5 o 6 años. Pero ustedes vieran la oración tan preciosa que hizo ese niño. Papá y mamá y los otros hermanos en silencio y el niño diciéndole a Dios, gracias por las manos del campesino que cultivó este manjar que nos vas a dar, gracias por aquel que cuidó la vaquita para que tuviéramos leche en la mesa, en fin, me impresionó. Ese niño había aprendido de papá y de mamá a orar. ¿Cómo nos hace falta ser hombres de oración? ¿Cómo necesitamos orar para que en nuestro corazón haya un corazón que esté lleno de Dios y que podamos hacer siempre su voluntad? Oremos al Señor, dirijamos nuestro corazón al Señor. Hay una frase de un salmo que yo la repito mucho.
Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Deleítese en el amor de Dios, y uno se deleita en el amor de Dios orando. La oración es una escuela de amor, y cuando uno está en la escuela aprende, y el que ora aprende a amar a Dios y también al hermano. Dios los bendiga pues, y que ojalá nos lancemos para ser hombres de oración.